Mis hermanos, lo que es junio 8 era el día Pentecostés y cada año tomamos un tiempo donde aprendemos, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo. Pero este año decidimos tener una serie y va a ser casi de 3 meses donde vamos a estar estudiando Hechos 1 y Hechos 2. Porque es muy importante, ¿verdad?, saber qué es el bautismo del Espíritu Santo, por qué continúa esta obra en el día de hoy. Y mis hermanos, en estos versículos, en Hechos 1 y 5, hay algo tan precioso que aprendemos, y es que la obra de Cristo continúa. Escucha, que la obra de nuestro Padre Celestial todavía continúa. Si ves en nuestra cultura eclesial, vemos que estamos llenos de libros, conferencias, de cómo ayudarnos a servir como iglesia. Y no hay nada malo de eso. Yo creo que todos nosotros debemos de evaluar cómo estamos como iglesia y tenemos que ver si estamos sirviendo como debemos de servir. Pero lo precioso de esto es que la palabra nos está instruyendo y nos está enseñando cómo nosotros debemos de servir, porque a muchos de nosotros se nos ha olvidado. A muchos de nosotros lo que hacemos es que nos comparamos con otros ministerios o nos comparamos con otras personas para poder evaluar si estamos sirviendo de la manera correcta. Pero mis hermanos, si tú quieres evaluar como iglesia si estamos sirviendo de la manera correcta, nos medimos a quien Cristo es o como Cristo ha servido. En esta mañana en la clase de discipulado hablamos sobre la oración y el creyente. Y hablamos de cómo verdaderamente no sabemos orar. Y el primer paso para poder saber si estamos orando es lo que Cristo nos está enseñando. Ustedes no saben orar. Y al saber que no sabemos orar, buscamos de aquel que intercede por nosotros y sabe orar, que es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es muy importante entender que para poder ver si estamos sirviendo a la manera que Cristo está sirviendo, debemos de medirnos a Cristo Jesús. Y el libro de Hechos, incluso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Escucha, estamos tan acostumbrados a escuchar el libro de Hechos que se nos ha olvidado que el título es Los Hechos de los Apóstoles. Y el primer versículo dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora cuando entramos a esto, quiero que aprendamos quién es el autor. El autor es Lucas. Lucas es el autor. Él fue el que escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Fueron 2 ediciones, quiero que entiendas. Cuando Lucas escribió este libro, él no escribió 2 libros diferentes, sino que él escribió un libro con 2 ediciones. Entonces, cuando él comienza, dice, en el primer relato, lo que él está apuntando, está diciendo, en el Evangelio de Lucas que él escribió, porque era un libro solamente. Lucas y Hechos era un libro, pero el Espíritu Santo lo dividió en Dios para que nosotros podamos entender de una mejor manera. Lucas es un doctor. Colosenses 4:14 dice, Lucas el médico amado. Lucas es un gentil, no es un judío. Lucas es un buen compañero de Pablo. Lucas no es un apóstol, más que Dios más seguro lo salvó a través del ministerio de Pablo. Lucas es un histórico, un teólogo. Después de Pablo, Lucas ha escrito la mayoría parte del Nuevo Testamento. Y Lucas le escribe a este Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Es un hombre romano, más un hombre que tiene mucho dinero que Cristo salvó. Y lo que Lucas está escribiendo para que él pueda conocer la obra de Cristo y ver cómo comenzó la iglesia, ya que la iglesia ha comenzado por la obra de Cristo Jesús, mis hermanos. Es muy importante nosotros aprender por qué hacemos las cosas.
¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la iglesia? Porque si nosotros aprendemos de dónde viene la iglesia, comenzamos a aprender el propósito de la iglesia y cómo la iglesia debe de servir. Hace años comencé a correr. Y lo expliqué al grupo de discipulado. Comencé a correr y me ha gustado correr. Por muchos años he estado corriendo. Yo quiero decir, tal vez unos 20 años corriendo. Pero una vez fui a correr con alguien, un corredor, un atleta. Y él comienza a correr, ¿verdad? Y él corre muy rápido. Y después él me frena y él me dice, estás corriendo incorrecto. La manera que plantas el pie, la manera que tus rodillas se mueven, la manera que tu cadera está formada y tu espalda se está posicionando, me enseña que tu posición de correr está incorrecta. Y yo me le quedé viendo y dije, el correr es natural. Yo nunca supe que hay una manera diferente de correr. Porque desde chico caminé y corrí. Nadie me fue y me dijo, esta es la manera de correr, porque correr es natural para nuestro cuerpo. Y él se puso a reír y dice, entiendo tu dicho, pero la realidad es que para los atletas hay una manera que correr. Y si tú haces A, B y C, vas a poder correr más rápido y vas a poder tener más fortaleza. Y eso fue muy una enseñanza, porque la realidad es que muchos no sabemos orar porque no hemos buscado cómo aprender a orar. Muchos no sabemos hacer la iglesia porque no hemos aprendido qué es la iglesia. Y tenemos que regresar al principio para saber qué es la iglesia. Y mis hermanos, la iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. Una de las preguntas en la clase de discipulado era, ¿puede un cristiano no tener el Espíritu Santo en su vida? No. Si un hombre no tiene el Espíritu Santo en su vida, en su ser, no es cristiano. Entonces nosotros debemos de aprender, mis hermanos, debemos de aprender de Cristo, debemos de nosotros aprender de Cristo para nosotros saber qué es la iglesia y poder ser la iglesia, porque muchos hemos ido a la iglesia, muchos hemos escuchado de la iglesia desde chicos y muchos tal vez no sabemos qué es la iglesia. A mí, ¿cuántos de nosotros hemos orado? A mí, yo creo que todos aquí. ¿Alguien te ha enseñado a orar? Vamos a hablar la realidad. ¿Hay alguien que se sentó y dice, no, todos hemos imitado, ¿o no? Todos hemos imitado. Imitamos a la abuela que oraba, o al abuelo que oraba, a las tías que oraban, a nuestros padres. Entonces, lo que hicimos era ¿qué? Imitar. Y si nosotros vamos a orar, vamos a tener que aprender qué es oración. Si nosotros vamos a aprender qué es la iglesia, vamos a tener que regresar, porque muchos hemos ido a la iglesia, incluso le llamamos a este salón la iglesia. Vamos a la iglesia. El decir vamos a la iglesia, verdaderamente nos enseña que nosotros no sabemos qué es la iglesia, porque la iglesia no es este lugar, la iglesia es ¿quién? Cada uno de nosotros. Escucha. Entonces, el nombre del libro, Los Hechos de los Apóstoles, y es un libro muy importante porque nos da a ver el continuamiento como la labor de Cristo continúa. Los evangelios nos dan una escena. Los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, nos da una escena donde podemos ver y admirar el trabajo de Cristo. Pero muchos hacen el error de pensar que cuando Cristo asciende al trono, cuando Él es glorificado, el labor de Cristo se terminó. Y esto es lo que Lucas está tratando de hacer. Lucas nos enseña dos. En el evangelio de Lucas, él nos enseña el labor de Cristo terrenal, como Cristo está trabajando terrenal. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles nos está enseñando cómo Cristo está trabajando celestialmente a través de sus apóstoles y cuando terminemos aquí a través de la iglesia también. Escucha, el labor de Cristo todavía continúa en este minuto. Como Cristo laboró en el evangelio, Cristo está laborando ahorita mismo. Y esto es lo precioso de este libro. Dice Robert Jameson, todos los trabajos
subsecuentes de los apóstoles son solamente una manifestación del ministerio del Redentor mismo glorificado. El trabajo de Cristo continúa a través de los apóstoles y es por eso que el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, porque a través de esos hechos Cristo está continuando el labor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está nuestra manera de servir? Tenemos que trabajar, tenemos que laborar como Cristo lo hizo en su tiempo, en la tierra. Tenemos que ver el trabajo de Jesús y debemos de entender que no ha parado. Y este punto es tan importante, mis hermanos, porque muchos vamos a la iglesia y no entendemos que somos la iglesia. Al minuto que hago la oración para terminar, se terminó la iglesia. Entonces vamos allá afuera y actuamos como todos los que actúan allá afuera. Y mis hermanos, somos la iglesia. Mi matrimonio debe reflejar la iglesia. Incluso eso es lo que es. Es la relación, el matrimonio, la relación entre el Dios Padre Cristo y la iglesia. Mis hermanos, tú y yo debemos de aprender cómo la labor de la iglesia se debe de ser. Es un gran reto, pero es algo que verdaderamente debemos de aprender. ¿Y cómo lo aprendemos? Versículo 2 dice, hasta el día de que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. La enseñanza de Cristo es de gran importancia. Lucas termina dando de ver en el libro Evangelio de Lucas que Cristo estaba enseñando. Y como termina el libro de Lucas, Cristo enseñando, Hechos comienza de la misma manera, Cristo está enseñando. Mis hermanos, ¿qué es lo que Cristo hizo más en su tiempo terrenal? ¿Milagros? No, lo que hizo más fue enseñar. Enseñar. Todos se recuerdan del primer milagro de Cristo. ¿Cuándo fue el primer milagro de Cristo? El vino. El agua al vino. La boda de Canaán. Todos se recuerdan. Pero ¿se recuerdan la primera lección de Cristo? No. ¿Se recuerdan cuando fue la primera vez que Cristo dio una enseñanza? A los 12 años. Si muchos no nos recordamos que Cristo dio primero su enseñanza, porque para nosotros lo majestuoso es el milagro. El milagro nos atrae, pero se nos olvida que Cristo hizo más enseñar. ¿Por qué enseñar, mis hermanos? Porque cuando nos enseña, nuestra mente es moldeada. Si mi emoción, yo puedo ver un milagro, me puede atraer emocionalmente, pero no moldear mi mente. Pero cuando alguien me instruye, cuando alguien me enseña, cuando alguien me corrige, mi mente está siendo moldeada. Y si mi mente está siendo moldeada, mi cuerpo, mi ser va a ser transformada. Y yo voy a poder servir como Cristo quiere que yo sirva. Jesús está dando instrucciones porque la enseñanza es de mucha importancia. A los 12 años Cristo está en el templo preguntando y dice que las personas estaban asombradas por la manera que Jesús estaba hablando y estaba enseñando. Incluso después, en Lucas 24:44 dice, después Jesús les dijo, y esta palabra dijo significa enseñó. Esto es lo que yo les decía, esto es lo que yo les enseñaba cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Cristo está enseñando para capacitarnos. Entonces los apóstoles van a trabajar ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Cristo. Y si los apóstoles están bajo la autoridad de Cristo, significa que ellos deben de aprender todo lo que Cristo les va a enseñar. Si ellos no pudieron hacer algo sin el permiso de Cristo, escucha.
Ellos no pudieron hacer algo sin el permiso de Cristo. Eso es lo que significa estar bajo el Señor. ¿Cuántos de ustedes dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor pide? Los apóstoles tenían que hacer y decir todo lo que Cristo dijo. Ninguna oración más y ni una oración menos. Entonces Cristo le está preparando, lo está capacitando, le está enseñando para que ellos hagan lo que Cristo pide. Y mire qué extenso fue esa enseñanza. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. ¿Por qué tenemos ese verso aquí? Escucha, ellos estaban estudiando toda la enseñanza de los apóstoles, porque esa enseñanza de los apóstoles venía directamente ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Si Cristo caminó con ellos 40 días, Cristo estuvo con ellos terrenalmente 3 años. Y lo que hizo Cristo fue ¿qué? Enseñar. El Espíritu Santo nos lleva a entender que todo lo que los apóstoles enseñaron, todo lo que ellos dijeron es verdad porque fue dicha por Cristo y Cristo es verdad. Jesús les dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está enseñando porque Él es la verdad. Los apóstoles están recibiendo y la comunidad aprende las enseñanzas de los apóstoles porque la enseñanza es la verdad que es Cristo, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que enseñamos Cristo. Es por eso que mañana se reúnen los niños y no van a estar aprendiendo de nada más que solamente Cristo. Mis hermanos, Cristo es la enseñanza central para la iglesia. Es la enseñanza central para los apóstoles. Y es por eso importante que nosotros aprendamos de esto. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles, mis hermanos? Tenemos que ver qué son los apóstoles. Y es muy importante esta enseñanza. Si han visto 13 apóstoles y nada más. Si tu tío es un apóstol, te voy a decir la verdad, no lo es. No lo es. ¿Verdad? Y la palabra nos enseña que hay unos requisitos para ser un apóstol. Primero, Cristo mismo físicamente los tiene que escoger. Mira lo que dice Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos a los que también dio el nombre de apóstoles. Quiero que entiendas. Habían muchos discípulos, habían muchos de ellos, pero de entre ellos Cristo escogió 12. Físicamente agarró a 1, agarró 2, 3, 4, llegó hasta el número 12. Entonces, para ser un apóstol, tú debes ser escogido por Cristo. Segundo, haber caminado con Jesús físicamente. Ellos fueron testigos de la vida de Jesús en la tierra. Tercero, ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ellos vieron a Jesús antes de la muerte en la cruz y ellos vieron a Jesús después de la muerte de Jesús. Es muy importante esto porque hay algunos que se llaman apóstoles que dicen que Cristo le está dando una revelación nueva y eso es mentira, mis hermanos. Los apóstoles son escogidos por Él, caminaron con Él, lo vieron. Entonces, ¿cuáles son los apóstoles? Fue Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Judas, Simón el Celote, Judas Iscariote, que fue reemplazado por Matías, y Pablo. Fueron ellos y no hay otros apóstoles. Y Jesús dio instrucciones. ¿Cómo lo dice la palabra? Lo voy a regresar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Cristo da sus enseñanzas a través de ¿qué? El Espíritu Santo.
Incluso se dice, él estaba saturado en el Espíritu Santo. Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Cristo está hablando a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo inspira a Lucas a escribir de esta manera para que nosotros entendamos que los apóstoles van a dar enseñanzas a través del Espíritu Santo. Y tú y yo debemos de entender nuestra necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esencial para el propósito de Dios. Si el Espíritu Santo no está, nosotros no podemos conocer. No sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas. Yo puedo estar predicando aquí y Dios salva a 2 y a 3 no salva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da entendimiento a 2 y a 3 no lo da. Nuestra obra no está dependiendo del carisma de la persona o del talento de las personas. La obra depende del Espíritu Santo. Escucha, la única manera que las personas son salvadas es a través del Espíritu Santo. Aquí no es que aquel pastor salva más que aquel. No, mis hermanos, el Espíritu Santo salva. Es por eso que la gloria se la lleva siempre Dios. Y nada, ningún propósito de Dios se puede hacer sin el Espíritu Santo. Dice Lucas 24, 44 al 49. Después Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al 3er día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, mire, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús está anunciando, esperen por la promesa, y ahorita vamos a estudiar esto, que es el Espíritu Santo. Entonces todo lo que Cristo está enseñando a los apóstoles viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Cristo ha prometido a los apóstoles que van a recibir, mis hermanos y hermanas. Si tú y yo no estamos en el Espíritu Santo, si Dios no nos ha salvado, no hay Espíritu Santo y tú y yo no podemos hacer la obra. ¿Quieres que escuches? Sin el Espíritu Santo no podemos aprender quién es Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos hablar de Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Hermano Sergio siempre me recuerda esto. Pero los diáconos estaban llenos ¿de qué? Cuando fueron escogidos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Esto no solamente el pastor está lleno, no, toda la iglesia está llena de su presencia. ¿Por qué? Porque es esencial, es muy importante. El Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos y hemos sido bautizados. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Mis hermanos, si la obra va a continuar, solamente Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Es esencial. Hechos de los apóstoles va a enseñar cómo la iglesia comenzó, pero la manera que la iglesia comienza es a través del Espíritu Santo. Jesús le dice a ellos, vayan y reúnanse. Por 10 días ellos esperaron porque ellos no iban a poder hacer la obra. Y vamos a hablar de Hechos 2, cuando Pedro se levanta y comienza a predicar el evangelio y la gente queda admirada.
de este hombre que no fue a estudiar, pero está dando una de las mejores predicaciones que hemos visto en la Biblia. ¿Qué es lo que ha pasado en Pedro? El Espíritu Santo. Mira eso, mira eso, mira eso. Y el Espíritu Santo que está en Pedro, el Espíritu Santo que vemos en Jesús, es el Espíritu Santo que está en aquellos santos, los elegidos, la iglesia. Mira eso. El Espíritu Santo que está en Pedro es el Espíritu Santo que está en mí y en cada uno de ustedes que Dios ha salvado. Entonces, ¿cómo está la obra, mis hermanos? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo estamos sirviendo? Entonces Jesús está enseñando, Jesús está dando testimonio. En versículo 3 dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Después de su padecimiento significa después que Jesús sufriera. Esta palabra significa tortura. Este hombre inocente fue torturado y después de la muerte de Cristo, Él da la evidencia que Él está vivo. No es una ilusión, no es una fantasma, pero es Cristo en carne y hueso. Quiero que mires esto. Cristo no solamente está dando un testimonio de lo que ellos deben de hablar, pero Cristo está dando un testimonio que Cristo es real. Si Cristo va a ascender al trono y antes de ascender, Él pasa 40 días dando evidencia que Él es real. No solamente los apóstoles lo vieron, porque si los apóstoles eran los únicos que lo hubieran visto, entonces los apóstoles eran los únicos que hubieran dicho, nosotros vimos. Otros hombres hubieran, no, nadie los vio. Dice que casi 500 personas vieron a Cristo caminar y estar vivo. Mira esto. Cristo está dando testimonio que Él es real. Mira esto, quiero que entiendas. Cristo no solamente estuvo vivo por unas horas y ascendió al trono. Cristo no solamente estuvo unos días, 40 días caminando y dando evidencia, porque Cristo es real. Y Él ascendió, ¿con qué cuerpo? Con cuerpo glorificado, y Él está al par del trono. Mis hermanos, lo que hemos visto en este tiempo es algo tan precioso. 40 días Cristo caminó con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, no un día, pero 40 días Cristo dio evidencia. Entonces, si te preguntan si Cristo es real, tú dices, sí, Cristo es real. Hay testimonios de muchas personas que Cristo caminó con ellos por días. ¿Tú sabes qué es 40 días? Tal vez tú digas, 40 días, caminar con alguien, comer, caminar y dormir en el mismo lugar con alguien por 40 días es fuerte, es duro. Porque nosotros convivimos, vamos a la iglesia, pero nos vemos tal vez 1, 2 o 3 veces. Ahora imagínense si me miran a mí por 40 días, todos los minutos y todas las horas. Se cansan de Eddie. Pero Jesús dio 40 días porque Él está dando un testimonio. Yo soy real. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios. ¿Y qué es lo que enseñó, mis hermanos? El reino de Dios. Lo que enseñó Cristo es sobre el reino de Dios. Lucas nos da a ver que Cristo no habló de otras cosas, no habló de Roma, no habló de gobiernos, no habló de nada de eso. Cristo habló del reino de Dios y como iglesia es muy importante entender que lo que nosotros debemos de hablar es del reino de Dios. Escucha, del reino de Dios. Cristo da ejemplo a los apóstoles lo que ellos deben de hablar. Los apóstoles están enseñando sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios es la agenda de Dios. No podemos desgastarnos en otra agenda. No podemos edificar en otras cosas, porque lo único que edifica es la palabra de Dios. Mira. Si nos ponemos aquí, podemos pasar horas hablando del gobierno, hablando de situaciones,
hablando de los problemas de la comunidad, de que no tienen documentos. Podemos pasar tiempo en todo eso y eso no edifica. No edifica. ¿Tú sabes qué edifica? La agenda de Dios. ¿Tú sabes qué es precioso decirle a una persona que en su estado legal no está todavía ahí y decirle fuera de que esta tierra es de Estados Unidos, antes de eso ha sido de quién? ¿Y es de quién? De Dios. Es de Dios. Es de Dios. Fue el humano que le puso nombre a cada país. Pero la realidad, Dios mira a Estados Unidos como mi tierra. Mi tierra, mis lugares. Entonces, hablemos del reino de Dios. Conversemos sobre el reino de Dios. ¿Quieres motivar a alguien? Habla del reino de Dios. Eso motiva. ¿Quieres buscar a alguien que está en dolor? Habla del reino de Dios. Alguien que está en depresión, habla del reino de Dios. Tú sabes que el reino de Dios nos enseña quién es Cristo y podemos nosotros ver que Cristo es muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque Cristo nos enseña que Él es el que tiene toda la autoridad. Regreso a la clase de hoy en la mañana. Nuestra oración es tan diferente. Nuestra oración es tan diferente, mis hermanos. Y quiero ver si puedo sacar lo que estudiamos hoy rápidamente. Dice, el propósito de la oración es expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. Mira esto. Y esto es precioso, porque nos está explicando, ¿verdad? Que oramos, y da unos versos ahí, oramos para nosotros, el Señor, toda tu voluntad. Yo me someto a tu voluntad. Y si tu voluntad es enfermedad, yo me someto a eso también. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios que no solo conoces el ayer y el hoy, pero tú eres el Dios que conoce el mañana. Mira eso. Tú eres el Dios que sabes. Tú sabes lo que le importa al Señor en nuestra alma. No solo el bienestar de nuestra mano. Si tú no tienes manos, pero tu alma está intacta, tú vas a llegar al cielo. Amén por eso. Mis hermanos, Cristo sabe, Él es soberano. Entonces, hablamos del reino de Dios, porque lo que va a ayudar a una persona es conocer a Cristo Jesús. Entonces Jesús después dice en versículo 4, los mandó. Dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Jesús los mandó. Y aquí vemos algo muy importante. Aunque físicamente Jesús no está en la tierra, Él todavía manda y Él está en control. Aunque Jesús no está en la tierra ahorita, porque Él está al trono, a la par del trono de Dios, Él todavía manda y Él todavía está en control. Mira eso. Mira qué precioso es eso. Si Jesús está diciendo, esperen porque ellos tenían la tentación de regresar a Galilea, como vimos en el libro de Juan al terminar. Y Cristo le dice, espere, aguanten, reúnanse con sus hermanos, porque viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a Gálatas 3:14. Dice, fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 32:15. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierte en el campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Vamos a Joel 2:28-32 que el hermano leyó. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu
en esos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será polvo, porque el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Y versículo 5 dice, y voy terminando con esto, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Juan bautizó en agua. Ahora, el bautismo de Juan es diferente al bautismo que vemos hoy. Y quiero que entiendan para que están tomando notas. Juan bautizaba y era parte de su mensaje. El bautismo significaba purificación moral, arrepiéntese de sus pecados, santidad, que se aparten como Dios había pedido en el Antiguo Testamento. Y esto los había de hacer listos para ver al Mesías. Pero el bautismo de hoy es una orden de Cristo. Significa muerte, entierro y resurrección con Cristo. Y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso cuando en Hechos vamos a ver en un punto que a Pablo se le dice, pero aquellos fueron bautizados en el bautismo. Y él pregunta, ¿en qué bautismo? ¿El bautismo de Juan? Porque el bautismo de Juan para de funcionar, porque ya Cristo está aquí y ahora bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, él dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo, esa palabra bautismo significa, van a ser sumergidos y van a ser empapados en el Espíritu Santo. Quiero que escuches esto. En 10 días Cristo va a derramar el Espíritu Santo sobre sus seguidores, porque no era solamente sobre sus apóstoles. Ellos iban a estar empapados del Espíritu Santo, mis hermanos. Tony Evans dice, así como los nuevos cristianos son sumergidos en las aguas del bautismo, Jesús prometió que sus discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo para que tuvieran poder para obedecer a su rey y proclamar su reino. Sí, ellos necesitaban el Espíritu Santo para poder hacer la obra. Sí, sin el Espíritu Santo huimos. Incluso William el viernes predicó y dijo eso. Dios puede hacerte hacer lo que tú no quieres. Mira eso. Dios puede hacerte hacer lo que tú no quieres. Y eso me impactó. Si los apóstoles no querían, el Espíritu Santo los iba a hacer la obra. Y eso es tan importante esto. Porque Jesús le había dicho esto, Jesús ya había enseñado esto. En Lucas 3:16 dice, Juan habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, ¿por qué es esencial? Pedro no está en el Espíritu. ¿Y qué hizo Pedro cuando Jesús murió? Fue acusado y arrestado. Lo negó 3 veces. El Espíritu Santo es derramado sobre Pedro. Ahora Pedro predica de Cristo en frente de todos, sabiendo que su vida puede ser quitada. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Mis hermanos, Jesús está diciendo, esperen por la promesa, porque ustedes no pueden hacer la obra sin mí. Si Cristo todavía está haciendo la obra a través de todos nosotros, a través de la iglesia, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es tan esencial porque Él es Dios. Y vamos a hablar un poquito más en las próximas semanas, pero el Espíritu Santo da poder. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si tú eres un anciano y dices, yo no tengo fuerzas para hacer, Dios te puede dar la fortaleza para servir.
Escucha eso. ¿Ah? Y tú dices, ¿quién soy yo si mi inglés está todo quebrantado y no puedo hablar? Dios puede darte la fortaleza para poder evangelizar, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para hacer lo correcto. Dios puede darte el poder para decir no. No. Porque como había dicho mi hermano, Dios te puede hacer lo que tú no quieres hacer. Dios puede hacerte servir. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. Entonces el Espíritu no solo nos ayuda a ir a evangelizar, pero nos ayuda a decir no al pecado. No al pecado. Si tu carne ama el pecado, tu carne quiere el pecado, y el Espíritu Santo te puede decir y ayudarte, decir, no lo hagas. No lo hagas. Si nuestras tentaciones son totalmente diferentes, algunos de nosotros sí compartimos las mismas tentaciones. Pero cuando tú ves la tentación y dices, no, te niegas a ti mismo, tú no te llevas la propia gloria, tú dices, el Espíritu Santo me ayudó a decirle no al pecado. Sí, nos da el poder para poder hacer la obra, nos da el poder para poder decirle no, nos da gozo. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es gozo? ¿Ah? Nosotros podemos estar tristes en gozo. Nosotros podemos sufrir en gozo. Nosotros podemos morir en gozo. Nosotros podemos estar descansados en gozo. Solamente Dios puede darnos ese gozo. ¿Ah? Solamente Dios, ¿verdad? Puede hacer eso, mis hermanos. ¿Estás cansado? ¿Ah? Busca del Señor. Me gustaría decirte, vete a la playa por 2 semanas y vas a estar bien. ¿Ah? La realidad es que puedes ir a la playa 2 semanas y regresar más cansado. ¿Ah? Pero tú sabes qué, levántate temprano, ora. ¿Ah? Lee la palabra, pídele al Espíritu Santo que te enseñe la verdad. Y tú sabes qué va a pasar, te va a dar mucho gozo. Tú sabes qué es saber que tu muerte es ganancia. ¿Qué locura es eso? ¿Ah? Qué locura que yo morir es ganancia. Pero todos sabemos, aquellos en Cristo Jesús, los que mueren, nuestra vida eterna es mucho mejor que esta vida. Eso es gozo. Gozo saber que mi sufrimiento es para mi bienestar. A mí Pablo le dice, quítame este aguijón. Y Dios dice, no. Y se la da, estoy parafraseando, se la está dando para que Pablo sea humilde y le dé gloria a Dios solamente. Si los problemas nos edifican y la palabra enseña, nos hacen a ser pacientes. Pacientes. En el Señor, cuando nosotros tenemos problemas, decimos gracias a Dios. Por una razón Él está haciendo esto. Por una razón Él está haciendo esto. Está enseñando la malicia de mi vida y me está enseñando su santidad y cómo Él me puede ayudar. Solamente Dios nos puede dar esto. ¿Y tú sabes qué más da el Espíritu Santo? Sabiduría. Sabiduría. Y el pueblo no está siendo el pueblo por falta de sabiduría. Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Efesios 1:7, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Sabiduría. 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 Y las razones que cometemos errores es porque no sabemos. No sabemos. No sabemos hacer las cosas. Pero el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos instruye. Mira eso. Entonces Cristo promete a sus apóstoles que ellos van a estar capacitados para la obra. Y esa promesa también es para nosotros, que Él nos capacita para su obra. Quiero que te pongas de pie, por favor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo tú estás sirviendo como iglesia? ¿Cómo tú estás sirviendo como iglesia? Lo he dicho aquí, los apóstoles murieron. La mayoría de ellos murieron una muerte muy horrible. Sin cabezas algunos, unos una cruz al revés. Juan está en un campamento donde él ha sido quemado, su carne está quemada porque lo pusieron en una olla de agua hirviendo. Y Juan está en un campamento de trabajo, una isla, donde Dios le revela el libro de Apocalipsis. Mira eso. Y nosotros no vamos a la iglesia porque hay mucho calor. No vamos al servicio porque hay mucho frío. O está lloviendo hoy, mi hermano. No evangelizamos porque nos pueden quitar el trabajo. O no hacemos lo correcto porque alguien se va a molestar. No quiero que mis vecinos se molesten conmigo. Entonces no voy a compartir el evangelio. Mis hermanos, debemos de medir la manera que estamos sirviendo a la manera que Cristo sirvió. Cristo caminó. Cristo enseñó. Niños, mujeres y hombres. Y ancianos también. Cristo tomó el tiempo para visitar a gente de nombre. Habían fariseos con mucho dinero que él visitó, a pecadores, a prostitutas. Mira eso. Cristo caminó y discipuló. ¿Cómo estás sirviendo tú, mi hermano, mi hermana? Y que esta pregunta la podamos evaluar. Y si no estamos sirviendo de la manera correcta, que podamos orar y decirle, Señor, no estoy sirviendo de la manera correcta. Tú sabes, lo primero que debemos de hacer es reconocer, yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo no sé orar. Porque al saber decir yo no sé orar, me ayuda a buscar de aquel que sabe orar. ¿Y tú sabes quién enseña a orar? Cristo. Mateo 6. Yo no sé. Cuando tú dices yo no sé, tú sabes lo que pasa. Tú buscas de alguien que sabe. Está hablando el hermano Mario y disculpe, la clase de hoy estuvo muy buena el discipulado. Pero yo antes, cuando quería hacer algo en la casa, me ponía a arreglar, hacer algo y lo hacía peor. De vez de arreglar algo, lo destruía. Ahora yo sé que no sé hacer cosas. Entonces lo que hago es, busca a alguien que yo sé. Y el hermano Mario es alguien que sabe mucho. Y lo llamo. Hey, hermano Mario, se me arruinó esto en la casa. ¿Qué usted piensa? Y él me ha ayudado muchas veces. Pero me ha ayudado porque yo reconozco, yo no sé. Y cuando yo reconozco, no sé, busco de a quien que sabes que sabe. Y cuando yo miro, yo estoy mal como iglesia, busco de aquel que sabe quién es iglesia y que es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos sirviendo?